Manuel Pagliaroni, diputado provincial. Manuel, muy pero muy buenos días, gracias por estar con nosotros en El Resto es Billutería. Gonzalo Sí, Mondino te buenos saluda. días para ustedes, para el equipo allí de la radio y lógicamente para los vecinos de Puerto Madryn. Bueno, Manuel, vamos a arrancar en este feriado, en este 1 de mayo, consultándote por varios temas. En principio, queríamos saber tu opinión de cómo se está preparando dentro del partido de la Unión Cívica Radical para la convención, cómo ves que se está trabajando en el ámbito provincial. Bueno, la verdad que el radicalismo viene con una reactivación muy importante en los últimos años, creo que del 2015 en adelante, o antes del 2015, digamos, el proceso electoral que protagonizamos en el 2015, hubo un antes y un después, con un crecimiento muy importante en cuanto a la representación en los municipios, que eso fue un trabajo fundamentalmente por Carlos Lorenzo, que fue el candidato a gobernador en ese momento, y también por las autoridades partidarias. Hemos tenido un crecimiento también en las elecciones del 2017 y del 2019 en cuanto a representación política. Hoy nuestro espacio político tiene 8 intendentes radicales, hay otros 2 que son del PRO y que también los consideramos, por supuesto, propios. Así que creo que ese trabajo debe tener continuidad en el radicalismo. Hoy hay un trabajo conjunto entre los intendentes, los diputados provinciales, el diputado nacional y las autoridades del partido, y creo que debemos seguir en ese camino que nos ha permitido tener ese crecimiento. Y particularmente con esto que vos consultabas, respecto de la convención del partido, bueno, lamentablemente hemos tenido ya 3 intentos fallidos de llevar adelante la convención. La primera fue a fines del año 2019, cuando un sector del partido que perdió la primera votación respecto a las autoridades partidarias dejó sin quórum la convención. Luego se había convocado para el mes de marzo, para fines de marzo. Por supuesto nadie imaginaba que iba a aparecer una pandemia, y las restricciones que hubo era para el 20 y pico de marzo. Bueno, por supuesto no se pudo llevar adelante, y hubo un tercer intento hace muy poquito, para la semana pasada, también pensando que ya las restricciones iban a permitir que se hiciera de manera presencial. A último momento se dictaron decretos tanto en el ámbito provincial y nacional que impedían esto, y bueno, se intentó hacer de manera virtual, y un sector del partido nuevamente impugnó esa posibilidad. Hoy la verdad que estamos expectantes de qué resolución van a tomar las autoridades del partido sobre esto. Pero no parece que hubiese una propuesta ni que conforme a todos, ni que sea práctica de llevar adelante. Manuel, ¿qué Sí. tal? Buen día, Santiago Costa te saluda. Hola, Santiago. Te queríamos preguntar, ya que estás haciendo como un mapa interno del radicalismo, ¿cuáles son, digamos, desde un punto de vista, no sé si la palabra es ideológica, porque son todos radicales, pero hay un sector que está más afín a continuar en la alianza con el PRO y sostener Cambiemos, otro sector que está más afín a romper esa alianza y hacer un radicalismo, entre comillas, más puro? ¿Cómo es ese mapa? Porque veo que está Cima de Villa con el Frach de Vera por un lado, está el sector, creo que donde te enrolás vos con Mena, con Jacqueline Caminoa. ¿Cómo es un poco esa Bueno, nosotros tensión? yo vengo trabajando hace varios años junto a Damián Bis, que es el actual intendente de Rawson, y con los intendentes de nuestro espacio. Eso creo que es lo que por allí más nos identifica, también junto a Gustavo Mena y a Jacqueline Caminoa, que vos mencionabas. Si bien no somos parte del mismo grupo, si se quiere, interno, sí tenemos una gran afinidad, y venimos procurando que el radicalismo sea parte de un frente electoral lo más amplio posible, incluso más allá del PRO. Hasta ahora siempre hemos sido aliados del PRO, pero creemos que hay que ampliar esa base para poder ¿Con peronistas? disputar un triunfo electoral, disputar las elecciones, no solamente en este año, sino también en el 2023. Y luego hay un sector que, como vos bien mencionabas, que encabezan por allí Cima de Villa y Vera, que intentan ir con un radicalismo aislado. Desde nuestro punto de vista, esta postura es ser claramente funcional al kirchnerismo, porque dividir a la oposición nos quita posibilidades. Esto no hay ninguna duda. Es decir, si entre 2 o 3 partidos políticos logramos un 30-35% de los votos, lógicamente que siendo divididos, ese electorado se va también a dividir. Nosotros aspiramos a que
se consolide un frente electoral opositor no solamente en el ámbito nacional, sino también provincial, procurando tener un triunfo electoral en estas elecciones del 2021, que son muy importantes, sobre todo para los destinos de la nación, porque en esta provincia se disputan senadores nacionales, que por supuesto no se disputan en todas las provincias, solamente un tercio de las provincias lo disputan en el año 2021, y nosotros hoy no tenemos ningún senador, con lo cual alzarnos con un triunfo sería muy importante, y tener 2 bancas en la Cámara Alta creo que además nos posicionaría frente al espacio político a nivel nacional de muy buena manera. Bueno, pueden llegar a ir 3 listas ahí, una del PRO, otra de Cima de Villa y otra de ustedes, a una interna. ¿Eso fortalece el espacio o lo debilita? No negamos la posibilidad de que nadie participe, de hecho tampoco lo podríamos hacer. Todos tienen derecho a participar. Nosotros aspiramos a que haya una lista única, o al menos una que represente mayoritariamente a este espacio político. Bueno, si no se logra concretar, bueno, no hay nada más transparente que ir a elecciones, ¿no? A elecciones primarias o a elecciones internas, porque la verdad, debo decir que yo tengo mis serias dudas de que las elecciones primarias se vayan a llevar adelante, por varios motivos. Uno, por decisión y por interés del gobierno nacional y del kirchnerismo de que no se lleven adelante, y otra, evidentemente, la situación sanitaria amerita que se evalúe esta situación, porque tampoco podemos ir al extremo de que solamente porque nuestro espacio político pregona por las elecciones primarias, vamos a poner en riesgo la salud pública. Hay un límite con esto, creo que hoy todavía lo podemos discutir, pero si la pandemia sigue haciendo los estragos que está haciendo en el mundo y particularmente en la Argentina, creo que hay que evaluar su suspensión. ¿Crees que una lista de Federico Mazzoni, la candidatura de Federico Mazzoni, le puede llegar a disputar votos del no peronismo a Cambiemos? Bueno, esto la verdad que no es fácil de dilucidar. Yo además sobre los candidatos de otros espacios políticos no voy a opinar. Creo que hoy está el espacio que incluye a toda la oposición, entre los cuales estamos los radicales, está el PRO, está la coalición cívica y hay otros espacios políticos, y después está un espacio oficialista, que es el kirchnerismo, que es en el caso de la provincia Chubut al Frente, en el cual así están todos. Está Mazzoni, está Linares, está Luque, está Nancy González, es decir, todos forman parte de ese oficialismo nacional, que después verá si van en una o en 2 opciones, pero hoy son lo mismo y van a seguir siendo lo mismo, pese a que ellos se intenten diferenciar. Así que nosotros insistimos en que hay un espacio oficialista que se tiene que hacer cargo de las cosas que hacen en el gobierno nacional y en el gobierno provincial, y hay un espacio opositor en el cual estamos nosotros. Sin embargo, a la hora de hablar de peronistas, vos hace no tanto, 15 días, 20 días, hablaste de una especie de acuerdo programático entre Leu, no electoral, fuiste muy claro en eso, no electoral, sino programático, con cierto sector del peronismo para, en un punto, ganarle al sector de Maderna o oficialismo de Trelew en 2023. Hubo revuelo con eso, y yo te quería preguntar por 2 cosas. ¿A qué te referís cuando hablas de cierto peronismo? Porque también está la idea de Pichetto a nivel nacional del PRO de incorporar peronismo. Y la otra es si para vos la reunión de Maderna con Cima de Villa fue una respuesta a eso, medio ubicándolo en las tapas a Cima de Villa, promocionándolo como candidato. Bueno, vamos por parte. Empiezo por esto último, ¿no? Si la foto de Civadilla y Maderna fue una respuesta a mis declaraciones, bueno, te diría que entre Trelew estamos peor de lo que parece, ¿no? Porque si el intendente se preocupa por una declaración de un referente de la oposición y genera una acción con eso, bueno, Trelew tiene problemas mucho más importantes de los cuales ocuparse, ¿no? El empleo, la seguridad, la falta de actividades productivas, es decir, hay muchas cosas vinculadas a las políticas públicas que el intendente debiera estar ocupado. Así que espero que no haya sido por mis declaraciones esa reunión, porque eso hablaría peor de la gestión de Maderna de lo que ya se habla. Y respecto de lo que yo dije con un acuerdo programático, es referir que en Trelew es importante, Trelew que hoy es la peor ciudad de las 5, de las 7, de las 8 ciudades, de las que quieras mencionar, más grandes en cuanto a población. Trelew es la peor. Estamos peor que Madrid, estamos peor que Rawson, que Comodoro, que Esquel, que Radatili, y podría seguir mencionando localidades similares. Pero
si ponemos en el mapa las 5 más importantes, como siempre se han mencionado, evidentemente Trelew es la peor ciudad. Y si no le gusta esta definición a Moderna, puedo decir, bueno, las otras ciudades están mejor que Trelew. Creo que gane quien gane las próximas elecciones municipales en Trelew, debiera tener un acuerdo, un consenso con el resto de las fuerzas políticas para saber hacia dónde vamos. Hoy Trelew no tiene destino, porque desde que se cayó el parque industrial en los años 90, pues tampoco estamos hablando de que el parque industrial empezó a decaer hace 2 años, 3 años, 4 años. En la década del 90 comenzó una crisis en el parque industrial que siempre se fue acentuando. Hubo algún amesetamiento en algún momento, pero no hubo crecimiento, y bueno, y hoy tenemos lamentablemente un parque industrial textil que no tiene una incidencia en la economía local, y mucho menos provincial o nacional. Así que entendemos que hay que discutir el camino para Trelew, que en esa discusión nos tenemos que poner de acuerdo quienes estamos en los distintos espacios, del oficialismo, del radicalismo, del PRO, de partidos municipales, que en Trelew hay varios, y saber hacia dónde vamos. Y yo lo que digo es una alternativa al modernismo, sí, porque claramente el modernismo no tiene esta lógica respecto de las políticas públicas, ni respecto de la construcción política, sino que es una gestión que simplemente apunta a generar no un plan para la ciudad, sino generar planes sociales. Y lógicamente... Bueno, eso lo dijo Mazzoni también, como que eran municipios planeros. Sí, pero Mazzoni hizo referencia a todos los municipios y esto no es así. De hecho, mire, todos los municipios le salieron a responder porque claramente no es así. Trelew tiene esa particularidad. Mire, ustedes están en Puerto Madryn. Puerto Madryn tiene otro tipo de actividad en donde, mire, yo hace poco conversando con Ricardo Sastre, le decía, la verdad que en Madryn uno ve que la política, el sector empresario, todos los sectores sociales así importantes van hacia un mismo lugar. Si ponen en valor el turismo, todos ponen en valor el turismo, todos ponen en valor el rol del puerto, todos ponen en valor empresas importantes como Alvar. Bueno, este tipo de cosas evidentemente marcan que la ciudad va en un destino. Lo mismo pasa en Comodoro, pasa en Esquel con el turismo, y pasa en Rawson con poner eje en la actividad de la pesca, por ejemplo. Bueno, en Trelew no estamos en ningún camino hacia apoyar a determinadas actividades que puedan ser generadoras de empleo. Bueno, este es el problema que tenemos en Trelew. Para esto es necesario que haya grandes acuerdos. Yo digo, con el modernismo se puede hacer, lo veo muy difícil, porque evidentemente su política es la de simplemente tener subsidios y planes, que esto está bien para una cuestión eventual, temporaria, muchas personas, muchas familias lo necesitan, pero no puede ser una política a 10, 20 o 30 años. Manuel, Manuel, ¿crees que una de las posibilidades de esto que estás diciendo es la zonificación, el tema minero? No, yo lo veo muy difícil para Trelew. No creo que más allá de que Trelew no haya porque Trelew sacó una ordenanza precisamente de no adherir al tema minero, pero más allá de eso, ¿crees que puede? Porque el parque industrial es un parque estratégicamente importante para llevar adelante esta actividad en la meseta. Sí, es un parque industrial importante para cualquier tipo de actividad, pero yo no creo que en lo personal no creo que se trate ni que se apruebe el tema, con lo cual digo, hay que buscar por otro lado. Y particularmente sobre esa actividad, aún si se desarrollara, creo que tiene muchísimas más posibilidades Puerto Madryn de aprovechar su infraestructura. ¿Vos pensás que no se va a aprobar, que no están los votos? ¿No están los votos? No, yo creo que no. Por eso tampoco hay insistencia en tratarlo, ¿no? Está bien, hay una versión circulando de que están los votos pero muy justitos y nadie quiere ser el legislador número 13 o número 14 o tener que desempatar. Yo honestamente creo que no están. Creo que no están ni en 12, ni 13, ni en 14 votos. ¿Y cómo ves esta Cámara? ¿Cómo? Disculpame. ¿Cómo ves esta Cámara teniendo en cuenta tu experiencia, que es el segundo mandato dentro de la legislatura? Pues la verdad que es difícil evaluarla porque ha sido una Cámara con muy poca presencialidad. Primero, ustedes recordarán, no solamente por la pandemia, sino por los conflictos con el sindicato, con los trabajadores. Tuvimos varias semanas y meses sin poder sesionar, y la mayor parte de las sesiones han sido de carácter virtual, así que es muy difícil
el intercambio, la discusión, el debate, no sé, yo muchas sesiones las hice desde mi casa y las últimas las he hecho desde la legislatura, y no es lo mismo, ¿no? Estar así solo en una oficina que estar en un ámbito donde es más fácil intercambiar y debatir. Así que es muy difícil evaluarla. Y no se han tratado grandes temas tampoco. Yo creo que esto fundamentalmente tiene que ver con la falta de proyectos que ha tenido el Poder Ejecutivo en los últimos años, no me refiero ni siquiera solamente al último, porque a excepción de este proyecto de zonificación minera, que es bastante discutible, que aún quienes estén a favor creo que creen que se pueden mejorar y que debe ser más específico y que se deben dar otro tipo de garantías, pensando solamente en la generación de empleo y como actividad productiva, ni hablar del tema ambiental, que es otra de las discusiones fuertes. ¿De la iniciativa popular qué pensás, Manuel? Pero al margen de este proyecto hay falta de proyectos de parte del Ejecutivo, de parte de la oposición, y la oposición no está para programar o planificar las políticas públicas. Para eso nos presentamos a las elecciones, la gente mayoritariamente optó por Arcioni, y bueno, la responsabilidad está en Arcioni, nuestra responsabilidad. No, bueno, pero Manuel, la oposición puede generar proyectos de ley. La oposición puede generar proyectos de ley. No lo escucho bien. La oposición puede y debería generar proyectos de ley. Sí, por supuesto, nosotros de hecho presentamos proyectos de ley, lo que es, el Ejecutivo, en primer lugar, difícilmente acompañe proyectos que vayan desde la oposición. Nosotros hemos presentado proyectos, creo que los más importantes de nuestro espacio político, de nuestro bloque, ha sido la propuesta de declarar la educación emergencia educativa, porque entendemos que en Chubut, pandemia, venimos con una seria crisis en los últimos años. Después hemos presentado proyectos vinculados a la pandemia, como ayudas al pequeña y mediana empresa a través del Banco del Chubut, es decir, cuestiones que son, por así, conjunturales, pero nosotros la planificación la presentamos en las elecciones. Hoy el gobierno que ganó debiera tener los proyectos para aplicar, y bueno, esto uno no lo ve. Manuel, vos decías que la zonificación minera no crees que salga. ¿Cómo ves el tema de la iniciativa popular? La iniciativa popular creo que debe ser tratada en las próximas sesiones, durante el mes de mayo. Yo no sé qué opinará el resto de los bloques. Nosotros estamos haciendo una evaluación muy fina del tema y en las próximas semanas, seguramente con la diputada Aguilera, adoptaremos una postura al respecto. ¿Qué van a hacer los otros bloques? Me pones en un compromiso que sinceramente no he hablado con ninguno para saber qué opinan. Bueno, entonces todavía no están definidos, no pueden decir ni sí ni no. Todo eso no hay definición. Bueno. Desde mi punto de vista, ¿no? Capaz que llegamos al recinto y hay 20 que votan en un sentido o en otro. Yo no tengo conocimiento de eso. Y hablando de la legislatura, ustedes, eran un bloque de 3, quedaron 2 del radicalismo, el legislador del PRO por otro lado, con un monobloque, pero, corregime si me equivoco, yo veo que ustedes a veces son, no sé si el fiel de la balanza, pero veo que a veces dentro del oficialismo, cuando se armó el interbloque era más opositor que el PJ a ustedes. Ahora está el bloque de Chubut unido, creo. El sastrismo se reconcilió con Arcioni, entonces ahora sí hay un oficialismo más compacto. El PJ no siempre vota, pareciera que vota todo junto, pero a veces no. ¿Ustedes acompañan cosas del Ejecutivo, se oponen en otras? ¿Cómo es esa relación? Sí, nosotros tratamos de votar en cada uno de los temas de acuerdo a lo que es más conveniente para la provincia. Muchas de las leyes que se han tratado durante el año 2020 han tenido que ver con garantizar el pago de los salarios a los empleados públicos, por ejemplo. Si yo actual, mi ideología y formación política dice, si no acompañaríamos nunca un endeudamiento para pagar salarios o pagar gastos corrientes. Ahora, frente a la situación que tenemos en Chubut, de en algunos casos un mes de sueldo atrasados hoy, llegamos a estar casi 3 meses atrasados en los salarios en la provincia, la verdad que la única provincia de Chubut que está en esa situación. Y la verdad que fue necesario acompañar acompañar la renegociación de la deuda, por ejemplo, porque entendemos que eso le da garantías a 43.000 trabajadores activos que tiene el Estado provincial, 18.000 jubilados que tiene también el Estado provincial. Lamentablemente, en una situación de crisis hay cuestiones que nos parece correcto acompañarlas, más allá de que por allí algún dirigente de nuestros partidos diga, no, pero no debiéramos acompañar
la refinanciación de la deuda. Bueno, nosotros estamos sentaditos acá, y cuando hablamos con los referentes sindicales, cuando hablamos con trabajadores, bueno, allí la cosa cambia, ¿no? Porque hay gente que no tiene para pagar sus alquileres, gente que no tiene para pagar la tarjeta de crédito, que no tiene para comprarle ropa o útiles a los chicos. Bueno, es una situación difícil, y en esos casos la verdad es que debemos acompañar, y lo hacemos conscientes. Y en muchos otros, como por ejemplo en respecto a la política educativa, somos muy críticos porque nos parece que es una pésima gestión la del Ministerio de Educación, particularmente hoy nos podemos referir a la ministra Perata, pero creo que en general en materia de educación este gobierno ha sido muy malo, como también decimos que en políticas productivas no tiene ningún tipo de políticas. Bueno, estas cosas las marcamos. O con respecto a salud, por ejemplo, mire, podríamos habernos opuesto a la emergencia que pedía el Ministerio de Salud en el marco de la pandemia, y sin embargo la acompañamos porque entendíamos que era una herramienta que el Ministerio necesitaba para enfrentar la pandemia. Y esto no nos hace ni más opositores ni menos opositores, simplemente actuar con sentido común en cada uno de los temas. Manuel, te quería preguntar por la renovación de síndicos en el banco esta semana, con la salida de Jauri y su reemplazo por Tórtola. Jauri está, digamos, era un espacio del radicalismo como minoría y se perdió. Yo lo que te quería preguntar es si ese espacio lo perdió Gustavo Mena, o lo perdió el radicalismo, o lo perdió Cambiemos. No, creo que este espacio lo perdimos los radicales, que hace muchos años lo veníamos ocupando, y bueno, acá hubo otra opción de parte del Ejecutivo. Tiene un sistema muy particular la elección o la selección de los síndicos, porque dicen que son por la minoría parlamentaria, no establece ningún tipo de reglamentación de cómo se dispone esa representación. Bueno, y hubo otra minoría parlamentaria que finalmente lo ocupó. Nosotros realmente aspiramos a tener este lugar. Veremos si en el transcurso del tiempo se puede recuperar ese lugar, que es un lugar importante, más allá de Auri. Auri es simplemente un afiliado al radicalismo que ocupó los últimos 3 años ese lugar. Anteriormente lo había ocupado Gustavo Mena. Pero nosotros aspiramos a que ese lugar se recupere más allá de la persona. Bueno, puede ser Auri o puede ser cualquier otro. Ahí quería llegar, Manuel. Vos hablabas de planes, de programas, de hacer acuerdos programáticos para presentar nuevos proyectos o alternativas. ¿Crees que se votan, que hoy el electorado provincial de Trelew o en general vota proyectos o vota personas de cara, por ejemplo, a las legislativas? Y teniendo en cuenta lo que acaba de decir, más allá de Auri, o sea, supera a una persona, ¿verdad? Sí, claramente. A ver, no pongo el ejemplo de Auri, que es un militante del partido, no es un... No lo tengo... No es alguien que encabece un grupo político, en tal caso Mena es, por decir, el referente de ese espacio. Yo creo que en las elecciones, lamentablemente digo, para los partidos políticos, yo milito de los 15 años y tengo 49, así, la verdad que hace muchos años que milito en el radicalismo, y yo defiendo a los partidos políticos como los que van a las elecciones y llevan proyectos y llevan ideas para aplicar desde los poderes ejecutivos. Creo que la gente en los últimos años, ya hace bastantes años, va optando más por las personas. Por supuesto que hay... yo hoy si vemos una encuesta, dice, bueno, ¿votarían a favor o en contra del gobierno nacional? ¿Votarían a favor o en contra del gobierno provincial? Hay un primer grupo que dice, bueno, ¿votamos a la oposición o votamos al oficialismo? Ahora, dentro del oficialismo o dentro de la oposición, creo que así hay una fuerte influencia de las figuras, de las personas que sean candidatos. Es decir, por decirte algo, si el 30% está dispuesto a votar a Juntos por el Cambio, quizás lo voten o consigamos ese 30% con algún candidato y con otro saquemos un 15 o un 20%. Porque después está elegir a los mejores candidatos posibles para que representen al espacio. Pero pesa mucho la persona. No me cabe ninguna duda que pesa mucho la persona, pesa mucho su grado de conocimiento, su gestión. ¿Y se puede conocer alguna figura que impulse su espacio político para estas elecciones del 2021 que usted mismo declara que son muy importantes para pararse en un gobierno nacional? No te escuché la primera parte de la pregunta.
si se puede conocer, si nos podés brindar algún nombre que esté pensado o que piensan ustedes desde su sector político impulsar para estas elecciones 2021. Sí, yo en lo personal creo que Gustavo Mena debe encabezar la lista de senadores, que es, por decir, la lista más visible que haya este año, por su trayectoria, por su trabajo en la Cámara de Diputados. Hoy es un referente indiscutido a nivel nacional y un hombre de consulta de las principales figuras del radicalismo e incluso del PRO. ¿Para diputado? Creo que se ha ganado ese espacio y yo en lo personal creo que Gustavo debiera encabezar esa lista. ¿Para diputado o diputada? No, la verdad que no tengo otras opciones hoy, pero sí la de Gustavo Mena. A ver, creo que hay vuelta, que discutir, además creo que hay que ser amplio, ¿no? En esto, doy vuelta, es una idea personal. Doy vuelta a la pregunta porque siempre se habla de la integración de las listas, tiene que ser un hombre y una mujer, se habla de los regionalismos también. Si me puede nombrar 3, 4, 5 mujeres radicales que están a tiro como para completar una boleta o encabezarla. Mire, le voy a nombrar del espacio amplio, digamos, de Juntos por el Cambio, para no ser tan parcializado. Creo que Jacqueline Caminó, en nuestro caso, es una figura que ha crecido mucho en los últimos años. El caso de Ana Clara Romero, que es una concejal en Comodoro Rivadavia, que fue candidata a intendenta en las últimas elecciones, que milita en el PRO, me parece también una figura importante. Por la actual diputada Andrea Aguilera, creo que también se ha ganado un espacio y viene trabajando muy bien varios temas, entre ellos educativo que yo le mencionaba. En la ciudad de Esquel hay una funcionaria en el área social, Fabiana, que tiene mucha inserción social, muy buen trabajo, que lo demostró durante la pandemia, y creo que eso también... Perdón, pero en el caso de Aguilera, por ejemplo, ¿podría ser el caso de que vaya en una candidatura? La palabra no es testimonial, ¿no? Pero siendo ya legisladora, bueno, 4 o 5 figuras, yo creo, no sé si ella incluso tiene el interés ni nada, yo creo que es una mujer que se destaca dentro de nuestro espacio. Claro, pero yo pregunté de ser posibles candidatos. Bueno, no, creo que la diputada Aguilera no sería, creo que ella no aceptaría, la conozco, somos bastante amigos, creo que no aceptaría una nominación. Y Ana Clara Romero, si fuera en una lista del PRO interna y esa lista pierde, quedaría fuera, o sea... Sí, pero bueno, yo aspiro a que haya, se lo decía anteriormente, ¿no? Yo aspiro a que haya una lista de unidad, al menos mayoritariamente. Es decir, con Cima de Villa, y te diría que no, porque la verdad que tenemos ideas y concepciones distintas de hacia dónde vamos, ¿no? Voy a tratar de traducir lo que usted me dice, a ver si estoy bien. ¿Usted aspira a que no haya lista del PRO? No, de ninguna manera. Yo creo que debe haber una lista entre radicales y dirigentes del PRO. Por eso, la lista de unidad sería para ese lado. En todo caso, ir interna con la gente de Cima de Villa, pero que la gente de ustedes y del PRO vaya junta. Sí, yo aspiro a que mayoritariamente el radicalismo y el PRO conformen una lista única, que tenga fortaleza, que salga bien posicionada de la elección primaria si las hay, y luego encamine a la elección de octubre. ¿Sí? Ahora, es mi idea personal, ¿no? Manuel, en el inicio de la entrevista hablabas de un sector que en dos oportunidades más allá de la pandemia no dio quórum para llevar adelante la convención y demás. Si yo me hago ancla en esa reflexión, ¿cómo se puede pensar en una lista de unidad? ¿Cuáles serían los procesos? El sector que te digo que lo veo más lejano a integrar una lista de unidad. Yo refiero a una lista de unidad entre dirigentes del PRO, del radicalismo y de algún otro espacio, juntos, y lo veo mucho más difícil y con altas posibilidades de ir a una elección interna contra el sector de Cima de Villa, Vera, que representan a estos mismos sectores que no han dado quórum ni han posibilitado que se haga la convención. Ahora, ¿no piensan en una renovación? Porque Cima de Villa siempre cuando están cerca los procesos electorales es como que aparece y dice, hola, ¿se acuerdan de mí? Soy Mario Cima de Villa. Absolutamente de acuerdo con vos, 100% de acuerdo. Por eso yo no acompañaría una lista de Mario Cima de Villa. Le tengo respeto como dirigente, creo que ha aportado al radicalismo durante muchos años, creo que lo representó bien en algunas oportunidades, pero creo que se debe apostar a una renovación. Por eso, digo, hay gente que no ha tenido esos grados de representación, digamos, Cima de Villa desde los 80 hasta acá, digamos, el regreso de la democracia hasta acá, siempre ha sido parte de estas discusiones electorales. En los últimos años ha habido un cambio con eso, ha habido
han tomado protagonismo otras figuras, los intendentes particularmente. Yo hago especial énfasis en hombres como Ongarato, y que no es una cuestión generacional, Ongarato tendrá 55 años, que no es una persona joven, sí es una persona que hace poco tiene responsabilidades y las está cumpliendo bien. Luis Juncos, el intendente de Esquel, Darío James, el intendente de Gaiman, el intendente de Rawson. Junco de Radatili. Junco de Radatili. Sí, bueno, de eso le quería preguntar justamente, porque por ejemplo, BIS, que bueno, supo más o menos enderezar una situación bastante crítica en Rawson, creo que es imposible encontrar a alguien que hable mal de BIS en este momento en la política de Chubut. Debe tener una imagen positiva que vuela, creo que está en un muy buen momento, pero le quería preguntar justamente por, como contraponiendo en un punto con la figura de Sergio Ongarato, que está muy consolidado en Esquel desde la gestión y demás, pero suele tener a veces declaraciones que quedan como muy conservadoras, ¿no? Cuando a veces se acusa al radicalismo de conservador, y creo que a veces algunas declaraciones de Ongarato, tal vez más que las prácticas, pero declaraciones sobre todo dan anclaje a ese imaginario. Puede ser. Mire, yo la verdad que con BIS somos amigos personales, y con Sergio tengo una excelente relación y somos también bastantes amigos, a pesar de que con la distancia impide que nos veamos más seguido. Yo en primer lugar pongo en valor la gestión, ¿no? Una gestión absolutamente transparente. Es una ciudad que debe tener una o dos masas salariales de resguardo en las cuentas públicas, que tiene menos de 900 empleados la municipalidad de Esquel. Es decir, realmente tienen mucho cuidado con el uso de los recursos públicos, y creo que eso lo pone en valor la ciudadanía, por eso ha sido reelecto. Luego de alguna que otra declaración, bueno, creo que todos a veces hacemos declaraciones que por allí no son las políticamente correctas, si se quiere, tampoco es que dice barbaridades, pero bueno, la ciudad de Esquel particularmente tiene su propia idiosincrasia. Miren, no sé si ustedes saben, pero la ciudad de Esquel ha tenido desde el retorno a la democracia solo 4 intendentes. Es decir, Sergio Ongarato, Ubaldo Ongarato, que era su papá, Rafael Williams, que fue 4 o 5 veces intendente, el intendente que más periodos fue, que es actualmente diputado provincial, además un hombre que todos también le tenemos un enorme reconocimiento porque es una persona de bien, y más allá de la pertenencia política, lo reconocemos como hombre de bien y de muchísima seriedad, de mucha transparencia, también en la gestión, y Daniel Díaz, que fue el único intendente que fue un solo periodo intendente. Y bueno, tiene su propia idiosincrasia, es que él y por allí cada uno le habla a su electorado, ¿no? a sus votantes, a quienes se sienten más identificados. Pero igualmente creo que Sergio, si saliera a hacer campaña provincial con los méritos que tiene allí en la ciudad de Esquel, creo que sería una figura muy importante, y yo en lo personal creo que de cara al 2023 o los próximos años, Ongarato será un protagonista. La última, Manuel, y no vale contestar donde el partido me necesite. ¿Dónde va a estar Manuel Pagliaroni en el 2021 y en el 2023? No, en el 2021, cumpliendo mi función como diputado provincial, allí hacemos un buen equipo con Andrea Aguilera y con los intendentes de nuestro espacio político, así que seguiremos estando allí. En el 2023 la verdad que yo no tengo aspiraciones de seguir ocupando un cargo. Sí quiero trabajar para que alguna dirigente de nuestro espacio político pueda acceder a la gobernación. Creo que es a lo que tenemos que aspirar para cambiar lo que ha sido en estos años en Chubut, de ser una provincia rica a ser frente al resto de las provincias, la provincia que peor está. Esto está claro, que hay una responsabilidad política del justicialismo en sus diferentes versiones. Y desde el año 2003, que asumió Das Neves, luego Bussi, Das Neves nuevamente y ahora Arcioni, creo que esa matriz ha hecho que la provincia esté muy mal y que debemos buscar la mejor alternativa. Y en esa mejor alternativa creo que nuestro espacio político amplio, digamos, de Juntos por el Cambio, va a tener muy buenas opciones para presentarle a la sociedad, y creo que además tenemos mucho para mostrar ahora desde los municipios. Es decir, mire, así gobernamos los radicales, y creo que eso la gente lo va a poner en valor, y creo que figuras conocidas, usted mencionaba a Damián Bis recién, bueno, por supuesto que tengo la misma percepción que tienen ustedes, que es un hombre que genera vínculos, que tiene buena relación con la oposición, buena relación con el gobierno provincial y con el gobierno nacional,
porque debe gobernar para los raucenses, no puede estar haciendo una militancia crítica todos los días de lo que hace el gobierno provincial o el gobierno nacional, porque lo que se debe es a sus vecinos. Y creo que es el camino correcto, lo mismo que Barato, lo mismo que Juncos, lo mismo que James, que Miguel Gómez en Gobernador Costa, o que los presidentes de las comunas en Paso del Sapo, en Telsen, que son del radicalismo. Así que yo voy a trabajar para que alguno de esos dirigentes u otro que pueda emerger gobierne la provincia en el 2023. Muchísimas gracias, Manuel, por tu tiempo, por estar con nosotros en este 13º programa del Resto es Billutería. Estamos, ojalá, en contactos como Sí, y disculpen que la verdad que quería estar presente allí, pero se me hizo un poquito tarde para salir desde Trelew y no podía llegar. Mirá, pero bueno, en cualquier momento a disposición para... No te para quiero asustar, pero es muy difícil estar en el piso del Resto es Billutería. No, está bien. No, Manuel, Haremos un esfuerzo. Te esperamos próximamente. Te agradecemos desde Un ya gusto estos minutos y feliz día. Y un saludo muy especial a todos los trabajadores y a aquellos que están en busca de trabajo también, porque son obviamente muy importantes para la Argentina. Así que que pasen un gran día. Que pasen un gran día. Que pasen un gran día. Que pasen un gran día.